Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Desalojó a una familia negra millonaria y descubrió que ella era la dueña del restaurante. El restaurante Le Regent, un refinado establecimiento en el corazón de París, era famoso por su exclusividad y su impecable servicio. Ubicado en una zona privilegiada por la élite, atraía a clientes adinerados que venían a disfrutar de platos gourmet en un entorno lujoso. Esa noche, el restaurante estaba especialmente animado. Los candelabros de cristal proyectaban una luz suave sobre los manteles inmaculados y las conversaciones en voz baja daban al lugar una atmósfera elegante. Detrás del mostrador, Elise Derant, la gerente, observaba la sala con ojo crítico. Elise había trabajado aquí durante 15 años y se tomaba su papel muy en serio. Se aseguró de que la imagen del restaurante se mantuviera impecable y no dudó en demostrar autoridad para mantener un cierto standing. Mientras conversaba con un camarero, su mirada fue captada por un grupo de clientes que acababan de entrar. Era una familia negra, elegantemente vestida, caminando con confianza hacia la recepcionista. El hombre alto y carismático vestía un traje a medida, mientras que su esposa vestía un vestido de diseñador. Junto a ellos, un adolescente bien arreglado y una niña con un vestido de terciopelo negro miraban con curiosidad alrededor de la habitación. Elise sintió inmediatamente una ola de irritación crecer dentro de ella. Este restaurante era un lugar reservado para una clientela determinada, y a ella no le gustaba que vinieran desconocidos a perturbar esa armonía. Ella se alejó con decisión del mostrador, sus tacones resonando sobre el mármol prístino. Al llegar cerca de la anfitriona, murmuró en voz baja, casi inaudible en el bullicio de la habitación. ¿Tienen reserva? La anfitriona, una mujer joven con un rostro neutral pero profesional, escaneó rápidamente la lista de reservas en su iPad. Ella miró a Elise con la cabeza ligeramente inclinada. Sí, en nombre del señor Diallo. Elise se quedó congelada. Diallo. Este nombre no significaba absolutamente nada para él. No era uno de los clientes habituales y, a su juicio, el nombre parecía casi demasiado común para que un cliente de ese calibre lo honrara con su presencia. Ella frunció el ceño y un pequeño escalofrío de irritación le recorrió la columna. Dudaba mucho que esa familia, aunque bien vestida, perteneciera realmente allí. Ella examinó al grupo. El hombre de traje que parecía haber pagado cada centavo de su precio quizás por ser demasiado insistente, la mujer de mirada gélida, el adolescente y la niña. Nada coincidía con la imagen del cliente ideal que ella esperaba. Con una sonrisa forzada, casi mecánica, Elise caminó hacia el grupo, con un paso calculado, profesional, pero frío. Se dirigió directamente al hombre, que estaba en el centro del grupo con evidente presencia. Buenas noches, soy Elise Derant, la gerente. ¿Puedo ver su reserva? El hombre la miró visiblemente sorprendido por la petición. Un momento de vacilación pasó por sus ojos. Lentamente sacó su teléfono y abrió el correo electrónico de confirmación, entregándoselo a Elise como si no hubiera nada inusual en la situación. Por supuesto. Hicimos una reserva para 4 personas a las 8. Todo parece estar en orden. Elise tomó el correo electrónico, pero su mirada era más aguda que curiosa. Ella fingió examinarlo, pero sus ojos recorrieron la información sin leerla realmente, demasiado preocupadas por sus pensamientos. Finalmente, negó con la cabeza, con una sonrisa condescendiente en los labios, del tipo que reservaba para situaciones que consideraba que estaban fuera de su control, pero que sabía que tenía que afrontar. Lo siento, pero parece que hay un error. Estamos llenos esta noche. Se hizo un silencio inmediato. El hombre y su esposa intercambiaron una mirada rápida, como para confirmar que esta situación era solo un malentendido, pero la atmósfera de repente se volvió tensa. La mujer, cuya expresión se endureció ante la afrenta, cruzó los brazos sobre el pecho de manera protectora y su mirada aguda se posó en Elise. ¿A qué te refieres con un error? Reservamos hace una semana. Elise, en un intento de mantener el control, se encogió de hombros como si ese detalle no tuviera importancia. Su voz estaba teñida de una gélida cortesía, un recordatorio de que ese tipo de molestia no debería existir aquí. Sintió que estaba protegiendo la imagen del restaurante de elementos que consideraba inapropiados. Me temo que ha habido cierta confusión. No podemos acomodarte esta noche.
El hombre, aunque visiblemente desestabilizado por esta respuesta inesperada, permaneció tranquilo. Pero el adolescente, que hasta entonces había permanecido en silencio, se movió ligeramente para ponerse a la vista de la anfitriona. Miró a Elise, sus ojos ardían con un brillo desafiante. ¿Nos están negando la entrada porque somos negros? Las palabras golpearon a Elise como un puñetazo. Ella se congeló, la máscara de gerente profesional parpadeó por un momento. El pesado silencio en la habitación pareció espesarse a su alrededor mientras sus pensamientos corrían. El joven, sin la menor vacilación, acababa de hacer una acusación que ella no podía ignorar. Pero eso no fue suficiente para hacerla vacilar. Su rostro se tensó y su mirada se volvió más fría. Se enderezó, como para recuperar su posición, y respondió con voz seca, sin intentar siquiera justificarse. En absoluto. Tenemos estándares muy altos y debemos asegurarnos de que nuestros clientes se adapten al ambiente del restaurante. Ella quería parecer firme, pero el instinto le decía que esa respuesta era solo una farsa. En el fondo ella sabía que había cruzado un límite, pero su orgullo le impedía dar marcha atrás. El hombre intercambió una mirada pesada con su esposa. Respiró profundamente y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Era un hombre tranquilo, un hombre con experiencia, y no necesitaba enojarse para hacer oír sus derechos. Vio. En ese caso, nos iremos. Se volvió hacia su familia. El silencio que siguió fue más pesado que las palabras. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras se dirigían a la salida. El adolescente, como para enfatizar la humillación, lanzó una última mirada a Elise antes de seguir a sus padres. Bajo la mirada curiosa de otros clientes, la familia abandonó el restaurante. Elise se quedó congelada en la habitación, su rostro impasible, pero su mente estaba agitada. Se dio la vuelta, satisfecha de no haberse rendido. Regresó a su mostrador con renovada confianza, convencida de que había preservado la reputación del lugar, como siempre lo hacía. Pero en lo más profundo de su corazón, empezó a oírse una pequeña voz. Una voz que decía que tal vez acababa de cometer el mayor error de su carrera. A la mañana siguiente, Elise se levantó temprano, como de costumbre. Fue al baño, dejó correr agua caliente y siguió una rutina bien practicada, pero esa mañana, una tensión palpable se había instalado en su interior. No podía sacarse de la cabeza el incidente del día anterior. Aunque el restaurante estaba lleno, ella no dejaba de pensar en la familia que había dejado de lado. Algo la preocupaba, pero aún no sabía qué. Intentó dejar de lado el pensamiento, convencida de que su decisión había estado justificada. Después de todo, ella había seguido las reglas, ¿no? Se estaba vistiendo con relativa calma cuando su teléfono vibró en la mesita de noche. Ella dudó un momento antes de responder, pero una sensación en el estómago le dijo que no era una llamada común. Era de su superior, el señor Lemoine, propietario del restaurante. Ella contestó y trató de sonar lo más tranquila posible. Hola. La voz del señor Lemoine, habitualmente tranquila y serena, estaba tensa. Sonaba furioso y su tono delataba una creciente preocupación. Elise, ¿qué hiciste anoche? Sintió una oleada de calor invadir su rostro y su estómago se retorció. Un escalofrío de aprensión la recorrió. Intentó mantener un tono distante, aunque ya estaba en alerta. No entiendo. Lemoine la interrumpió bruscamente, su voz cortando el aire como un cuchillo. Negó la entrada a una familia que tenía una reserva. Las palabras se filtraron en sus pensamientos como veneno. Elise se quedó paralizada por un momento, con una extraña sensación de pánico creciendo en su interior. Ella sintió que el hombre y su familia estaban fuera de lugar. Pero ahora no podía permitirse el lujo de cuestionar sus decisiones. Se obligó a responder con calma. Ah, ¿te refieres a ellos? Sí, no encajaban con nuestra clientela habitual, así que tomé la iniciativa. Intentó sonar profesional, pero en el fondo sabía que su justificación parecía endeble dada la magnitud de la situación. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Podía oír su propia respiración a través del receptor. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Entonces, de repente, Lemoine estalló, con la voz temblando de ira. Idiota. Acabas de negarle la entrada a nuestro nuevo propietario.
Las palabras golpearon a Elise como una campana que resonaba. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta, las piernas le cedieron y sintió que se tambaleaba. El teléfono se le resbaló de la mano, pero lo atrapó justo a tiempo. El sudor frío ya le perlaba la frente. ¿Qué? Logró articular, con la voz ahogada por el pánico que crecía en su interior. Lemoine, aparentemente más furioso que nunca, le arrojó la brutal verdad. Señor Diallo. Compró el restaurante hace un mes y quería probar nuestra bienvenida de incógnito. Y lo humillaste echándolo fuera. El mundo de Elise se volvió borroso a su alrededor. Su corazón se aceleró y sintió como si estuviera cayendo en un abismo. La dueña. La nueva dueña. Ella había echado el dueño. Los colores parecieron distorsionarse a su alrededor y el suelo bajo sus pies de repente se volvió mucho más incierto. Se obligó a respirar, tratando desesperadamente de comprender el significado de sus acciones. Yo no sabía, susurró, pero sonó más como una excusa endeble que una explicación válida. Ese es el problema. Lemoine estalló en lágrimas, con una voz dura, casi amenazante. Juzgaste a un cliente por su apariencia sin siquiera realizar una comprobación adecuada. El señor Diallo es un empresario de éxito, un hombre influyente, y ahora quiere reunirse con usted. Hoy. Las palabras resonaron en su mente como truenos. Una ola de vergüenza invadió a Elise. Quería conservar una cierta atmósfera, una cierta imagen del restaurante. Pero al hacerlo, solo había humillado a un hombre que ahora tenía las llaves del lugar que ella administraba. Y este hombre iba a conocerla. Sintió un sudor frío correr por su espalda y la garganta se le cerró bajo la presión. ¿Cómo podría ella afrontar tal afrenta? ¿Cómo podría reparar lo irreparable? Ni siquiera podía formar un pensamiento coherente. Cada segundo parecía prolongarse eternamente. Lemoine, cuya paciencia parecía haberse agotado, colgó sin decir otra palabra. Elise se quedó allí, congelada, con el teléfono todavía contra su oreja y el silencio reemplazando sus pensamientos agitados. Ella se dejó caer en el sofá, con los ojos en blanco y la mente dándole vueltas. La enormidad de la situación la afectó duramente. El señor Diallo no era un simple cliente. Él era el dueño, y él acababa de ser insulto por ella, bajo su propio techo. Los minutos pasaban largos e insoportables. Elise ni siquiera se atrevió a mirarse al espejo. Sintió como si hubiera perdido toda legitimidad, toda credibilidad, en un instante. Y ahora tenía que enfrentarse a ese hombre, que bien podría decidir despedirla en el acto. Cerró los ojos, respiró profundamente y se preparó para lo inevitable. Ella no podía permitirse el lujo de perderlo todo ahora. Pero el camino hacia la redención parecía tan largo como difícil. Unas horas más tarde, Elise se encontró en la espaciosa oficina del restaurante. Los muebles lujosos, la iluminación tenue y la atmósfera silenciosa ya no podían ocultar la tensión que flotaba en el aire. El silencio era casi opresivo. Se acercó lentamente al escritorio donde estaba sentado el señor Diallo. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su mirada penetrante parecía sondear cada movimiento de Elise. Sus manos, colocadas con precisión casi militar sobre el escritorio de madera oscura, delataban una autoridad indiscutible. Él no la saludó. El tiempo pareció detenerse antes de que finalmente hablara, su voz profunda y tranquila, pero llena de una frialdad implacable. Señora Durant, comenzó, con la mirada fija en Elise, explícame por qué nos rechazaron anoche. La pregunta, sencilla pero llena de implicaciones, hizo saltar a Elise. Un escalofrío de angustia la recorrió, instintivamente, bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Ella sabía, en el fondo, que la situación solo podía empeorar. Había actuado por impulso, con un criterio erróneo, y ahora estaba pagando el precio. Yo cometí un error de juicio, respondió con voz temblorosa y con la garganta apretada por el estrés. Diallo, impasible, repitió en voz baja, casi con desdén. ¿Un error de juicio? Repitió arqueando una ceja. No nos juzgaste dignos de cenar aquí. ¿Para qué? Las palabras de Diallo eran duras y cada sílaba parecía infligir una herida más profunda. Elise, ahogada por la vergüenza, ya no sabía qué decir. ¿Cómo podría justificar sus acciones ahora?
Respiró profundamente, intentó ordenar sus pensamientos, pero la verdad parecía tan simple y obvia que sabía que no podía mentir. Yo pensé que estaba preservando la imagen del restaurante. Comenzó, pero su voz se fue apagando hasta convertirse en una incómoda disculpa. Diallo asintió lentamente y su mirada se endureció aún más. Se levantó de repente, como si la gravedad de la situación lo obligara a moverse. Caminó alrededor del escritorio y se paró frente a Elise, mirándola directamente a los ojos. El peso de su autoridad se hizo más tangible en el reducido espacio de la oficina. La imagen del restaurante, que me pertenece. ¿Entiendes lo absurdo de la situación?, dijo con voz tranquila, pero con una fuerza inquebrantable. Cada palabra golpeó a Elise como una campana de verdad. Ella apretó los puños, incapaz de responder. Ella comprendió, por supuesto, lo absurdo de la situación, pero en ese momento las excusas parecían inútiles. Su mundo, hasta entonces perfectamente controlado y respetado, se derrumbaba a su alrededor. De repente se sintió tan pequeña frente a él, casi insignificante. Toda su confianza, toda su arrogancia, se habían desvanecido. Sus ideas, tan firmemente ancladas hasta entonces, ahora fueron arrastradas por la realidad del momento. «Lo lamento», susurró, su voz casi inaudible. Diallo la miró fijamente y un pesado silencio cayó entre ellos. Entonces se incorporó de repente y sus palabras, afiladas como un cuchillo, cayeron por el aire con una frialdad glacial. Su comportamiento no refleja los valores que quiero para este establecimiento. Está usted despedida, señora Durant. Las palabras resonaron como un trueno, irrumpiendo a través del espacio confinado de la oficina. Elise perdió toda sensibilidad, como si su cuerpo hubiera abandonado la habitación. Sintió que el calor de su rostro desaparecía y era reemplazado por una frialdad helada. Se acabó. Sus esperanzas, sus ambiciones, todo lo que había construido aquí se derrumbó en una fracción de segundo. Ella intentó mantener la calma, pero sus labios ya temblaban. Ella no tenía derecho a luchar contra esta decisión. Ella estaba sola enfrentando su propio error, un error que le costaría no solo su trabajo, sino quizás mucho más. Por favor, señor Diallo, deme una segunda oportunidad. Ella suplicó, pero las palabras parecían ahogarse en su garganta. Se dio cuenta de que esta súplica no cambiaría nada. Ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. ¿Cómo nos diste una oportunidad anoche?, replicó secamente, sin un ápice de piedad. No. Hizo una pausa y luego continuó con profunda gravedad. Espero que mi personal salude a cada cliente con respeto, independientemente de su color de piel o apariencia. Tu tiempo aquí ha terminado. Las palabras de Diallo no solo fueron una condena de su comportamiento, sino también un cuestionamiento de toda su visión del mundo. Ella había juzgado a las personas según criterios externos, sin preguntarse nunca quiénes eran realmente. En esa habitación, en ese momento, comprendió la lección que debería haber comprendido mucho antes. En estado de shock, Elise se levantó lentamente, como un autómata. Caminó hacia la puerta de la oficina, con las piernas temblando de vergüenza y humillación. Se sentía como si acabara de perder todo lo que apreciaba, todo lo que había construido creyendo en sus prejuicios. Cerró la puerta silenciosamente detrás de ella y se deslizó por la pared, con el corazón pesado. Ella acababa de pagar un alto precio por sus errores. Pero más que nada, sabía que llevaría esta lección consigo para siempre. Una lección que esperaba le permitirá convertirse en una persona diferente, más justa y más respetuosa en el futuro. Mientras tanto, el señor Diallo, ahora propietario del Legend, no permitió que la derrota de Elise empañara su visión del futuro. Sabía exactamente qué tipo de cambio quería introducir en este establecimiento. Un lugar donde cada cliente, independientemente de su origen, color de piel o apariencia, fuera tratado con la misma dignidad y respeto. Estaba decidido a hacer del Legend un modelo de inclusión, donde la imagen del restaurante estuviera basada en valores de justicia, equidad y respeto para todos.